Bueno, el tercer momento el tercer salto, diríamos, ¿no? en este rápido recorrido por el siglo XIX argentino, que insisto, tiene como expectativa poder sentar las bases para una lectura posterior de los aspectos educativos, tiene que ver con el periodo que inicia con el fin del ciclo de las guerras por la independencia, y que abre el no menos intenso periodo de las guerras civiles. Decíamos que el proceso de construcción de la nación argentina tuvo innumerables capítulos, innumerables pormenores. El que se inicia con el fin del ciclo de la guerra de independencia, la batalla de Ayacucho, va a estar marcada por las luchas en torno a la construcción de un gobierno, ¿no? Es decir, de una forma, más que de un gobierno, de una forma de gobierno para los territorios que van a terminar llamándose, que van a terminar identificándose con la idea de la nación argentina, ¿no? Aunque quizás sea incurrir en una aproximación un tanto esquemática, creo que a los fines de esta clase nos sirve recordar que hay dos grandes grupos que ensayan modelos de organización política para el país tras el ciclo de las guerras de la independencia. El primero es el Partido Unitario, un partido que tenía sin lugar a dudas como principal líder a Bernardino Rivadavia y que promovía una organización del país dirigida desde un único centro político que estaba asentado en la ciudad de Buenos Aires, y lo hacían sobre la premisa de que si la Argentina era en efecto una e indivisible, los unitarios esperaban que la cabeza de esa identidad política única e indivisible sea la provincia más fuerte del país, la que había motorizado su revolución, la que había introducido los principales cambios en materia política, en materia económica, la más dinámica, etc. Ese movimiento unitario, como tendremos ocasión de ver cuando abordemos los aspectos educativos, le va a imprimir a la ciudad de Buenos Aires una fuerte impronta modernizadora. Había que dejar lo más rápidamente posible atrás las tradiciones coloniales, y lo hacía combinando de una manera muy singular, ¿sí? Las premisas de la ideología liberal, que había permitido crear muy rápidamente en la provincia un régimen administrativo novedoso, moderno, un régimen también representativo, la división de poderes, etc., combinado con las ideas provenientes del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo, en uno de sus eslogans más conocidos, podríamos decir, ¿no? Que decía que el utilitarismo es el mayor bien posible para la mayor cantidad de gente. Vamos a ver cómo esto tiene una clara traducción pedagógica con la implementación del sistema de enseñanza Lancaster, y también la recuperación de las ideas de la Ilustración, ya no tanto del cuño revolucionario, de las que tenían esa impronta más radicalizada, pero sí, sin lugar a dudas, de aquellas ideas que permitían cimentar un modelo civilizatorio nuevo que rompía con la tradición colonial y que ponía a Buenos Aires en la senda del progreso, ¿no? La idea de progreso en el gobierno rivadaviano es una idea motor muy, muy, muy fuerte. Una de las iniciativas entonces más notables, más importantes, es la creación de la esfera pública, ¿sí? Esta idea de una esfera pública que pueda ampliar, o a través de la cual se pueda ampliar la circulación social y con ella la circulación de las ideas, ¿no? Y para eso el gobierno rivadaviano, o sea, a través del Partido Unitario, a través del gobierno rivadaviano, introduce una serie de reformas, las famosas reformas rivadavianas, ¿no? Que parten de eliminar el cabildo por considerarlo una rémora de los tiempos de la colonia, funda la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Reforma la iglesia e impulsa una transformación urbana
sin precedentes, ¿no? Uno de los grandes cambios que hacen las reformas rivadavianas es precisamente sobre la identidad material de la ciudad de Buenos Aires. Hay una idea detrás de esto, que es que si uno regulariza la urbe, jerarquizando lugares, organizando espacios, eso se va a traducir en una idea de orden que va, por un lado, dejar atrás el caos, pero que también va a permitir que se ordene la vida política, que se ordene la vida cultural, que se ordene la vida social de la ciudad. Es decir, un impacto, una reorganización de la traza urbana, ¿sí?, de los espacios, a través de una jerarquización, de un nuevo orden, etc., va a impactar, a su vez, en ese otro mundo simbólico, ¿no?, de ideas, de palabras, de representaciones sociales, políticas, culturales, ¿no? Por supuesto que para poder llevar adelante todas estas iniciativas se necesitaban fondos frescos, dinero. La guerra de independencia había dilapidado todos los fondos disponibles de los que disponía la ciudad y el país, y por lo tanto se salen a buscar esos recursos al exterior. Por primera vez en la historia del país se toma un crédito para desarrollar obras, sobre todo había un interés en modernizar el puerto de Buenos Aires, y se lo hace a través de capitales ingleses. Pero otra guerra, esta vez contra Brasil, hace que ese dinero que originalmente estaba destinado a la modernización de la ciudad se utilice para el financiamiento de las tropas y por lo tanto, y con el tiempo, se vuelva extremadamente difícil de pagar. Ese es el origen también, muchos dicen, es el origen histórico de la deuda argentina, ¿no? La primera deuda que se contrae con capitales ingleses. El otro movimiento político que se extiende por el resto del territorio es el que se identifica con el Partido Federal, con el Partido Federal. No hubo uno, sino múltiples expresiones de ese conglomerado de identidades políticas que es el federalismo argentino. Pero en sus marcas, o en sus marcas comunes, en sus marcas que los acomunan, podemos decir que el federalismo tenía una férrea oposición, le plantaba bandera al centralismo unitario, es decir, le plantaba bandera al pensamiento unitario. Tenía en contraposición con eso una clara reivindicación de la soberanía de cada una de las provincias, es decir, se plantaban pero también se ponían en el mismo pie de igualdad, y contaban con un fuerte apoyo popular, ¿no? Se tenía una impronta popular muy, muy fuerte, articulaban con los intereses, con la identidad, con las subjetividades populares de una manera muy, muy, muy fuerte. La política, sabemos, funciona por antagonismos, y el del federalismo fue, el antagonismo del federalismo fue todo lo que Buenos Aires representaba en términos de querer hacerse con el poder, de querer hacerse con el control del país. Uno de los primeros impulsores del federalismo en el Río de la Plata fue José Gervasio Artigas, ¿no?, que era el líder de la Banda Oriental. Recordemos que hasta ese momento la Banda Oriental formaba parte del virreinato del Río de la Plata, es decir, formaba parte del Río de la Plata, por lo tanto estaba dentro de las regiones que que Buenos Aires consideraba como propias. El proyecto del federalismo era, a diferencia del Partido Unitario, era la construcción de una confederación. Esta idea de confederación versus la idea de un Estado único, lo que planteaba era que ningún pueblo tendría preponderancia sobre los demás, ninguna jurisdicción política podría ejercer una autoridad sobre el resto. La confederación es un modelo político que está asociado entonces a una idea de estados independientes y soberanos que se articulan para funcionar mancomunadamente, pero en donde ninguno tiene una autoridad o una capacidad de imponer, mejor dicho, su autoridad sobre los otros. Ese primer movimiento de pueblos confederados, que duró muy poco, estuvo integrado por la Banda Oriental, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones y Córdoba. Duró muy poco, en efecto, pero dejó una marca permanente, dejó una marca, un sello
permanente en la imaginación y en la representación políticas argentinas, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Otra tradición, otra tradición del federalismo argentino está representado en la figura de Facundo Quiroga, provincia de La Rioja, en el noroeste argentino, ¿no? Quizás ahí también vale la pena agregar que junto con las referencias mencionadas, es decir, la identidad política federal, lo que Quiroga cultivaba de una manera muy potente, muy interesante, era la articulación con la dimensión religiosa, con la religión. Recordemos la bandera, ¿no? La bandera de Facundo Quiroga decía religión o muerte. Es ese lugar que el federalismo le da a la religión como fuente de la que emanan los valores, ¿no? Sobre los cuales, o en torno a los cuales se construye la identidad política de nuestras sociedades, ¿no? Por supuesto, la religión, que venía de los tiempos de la colonia, había calado en la identidad de los sujetos, en su subjetividad, de un modo infinitamente más hondo que las ideas modernas, ilustradas, que habían sido recepcionadas desde la Europa laica por Buenos Aires, y que Buenos Aires quería imponerle al resto, ¿no? Ideas absolutamente abstractas y que poco decían, y sobre todo que poco movilizaban las potencias sociales, a diferencia, insisto, de las religiosas, que tenían un calado mucho más hondo en la identidad de los sujetos y que por lo tanto tenían un poder de movilización infinitamente mayor. Y por cierto, se sentían y se experimentaban como propias frente a las ideas forjadas en Buenos Aires, en una horma europea, que se sentían y se experimentaban como absolutamente ajenas. Este tercer momento, decíamos, de las guerras civiles, van a intentar de resolverse en los espacios políticos a través de la creación de una serie de congresos, pero sobre todo en los campos de batalla, ¿no? Entre unos y otros, es decir, entre las iniciativas legislativas y los enfrentamientos militares, el orden finalmente va a llegar con el ascenso del hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Este será nuestro cuarto momento en este recorrido por el siglo XIX. El ascenso de Rosas. En 1831 se firma un pacto federal. Ese pacto federal, ¿no?, lo que acuerda, lo que establece es la creación de una confederación donde cada provincia va a mantener su autonomía, pero delegando en Buenos Aires dos funciones muy importantes. La primera, la defensa contra los ataques externos, y la segunda, el manejo de las relaciones exteriores. Este acuerdo va a extenderse prácticamente a lo largo de 20 años, de dos décadas, hasta 1853. Y Rosas va a ser la figura política en quien se va a delegar estas facultades, ¿no? Al mismo tiempo, se lo va a combinar a Rosas para que convoque un congreso que sancione una constitución. Pero Rosas es de la idea de que antes de llamar a cualquier congreso para que piense una constitución nueva, es absolutamente necesario poder ordenar políticamente el país, ¿no? Por lo tanto, sin esa pacificación no hay ningún principio posible de organización. La confederación entonces facilitaba que cada provincia tuviese su soberanía. En el caso de Buenos Aires, ¿no?, que siempre la provincia que está en disputa, que está en un grado de tensión, de fricción con el resto, le permitía esta característica confederada, le permitía no compartir los recursos de su aduana, lo cual la fortalecía mucho más en términos económicos, y también le daba un poder mucho mayor y una capacidad, por supuesto, para incidir en los destinos de las otras provincias, ¿no?
parte de la legitimidad que adquiere Rosas también en este proceso, aparte de su capacidad de gobierno, de construcción de un orden, es la resistencia que lidera contra las fuerzas imperiales. Recordemos que Francia e Inglaterra, es decir, la armada anglo-francesa, quieren intervenir en un litigio por la navegación relativa a la navegación de los ríos, y Rosas los enfrenta en la vuelta obligado en 1845 y resulta triunfante. Esto no hace más que acrecentar la figura del brigadier y le da también, por supuesto, una impronta vinculada con la autonomía, con la defensa del territorio nacional, frente a los intentos, al avasallamiento del poder imperial, ¿no? Sí, ha hecho que es, sin lugar a dudas, uno que debe ser reconocido. Ahora bien, ese problema de la libre navegación de los ríos ofusca a otro caudillo entrerrianos, José de Urquiza, quien ve el poder de Rosas como una amenaza para el desarrollo de la economía de las provincias del litoral y organiza, por lo tanto, el Ejército Grande, del cual va a participar, entre otros, Domingo Faustino Sarmiento, y que va a terminar desalojando a Rosas del poder en la batalla de Caseros. En 1853, Argentina se va a transformar, post-Caseros, en una república federal, va a sentar Urquiza va a llamar a un congreso que va a sancionar una constitución que va a estar inspirada en las bases provistas por otro intelectual argentino que había surgido de la generación del 37, Alberdi, y Argentina va finalmente en el 53 a establecer una constitución con un sistema bicameral, respetando las autonomías de las provincias, y Buenos Aires, frente a la sanción de esa constitución, no va a firmarla, no va a suscribirla y va a permanecer separada 7 años del resto del país. Va a haber 2 batallas, ¿no?, que intentarán dirimir esta situación. En la batalla de Cepeda, las provincias vencen a Buenos Aires, incorporándola a la Confederación, y en Pavón, en 1861, los porteños vencen a las provincias. Y es ahí cuando, el resultado de la batalla de Pavón, va a emerger una figura política en ascenso, ¿no?, que va a imprimirle al quinto momento que abordaremos sus características principales, que no es otro que la figura de Bartolomé Mitre. Estamos llegando al final de nuestro recorrido. La figura de Mitre, decíamos, en este quinto momento, va a ser el puntapié de partida para lo que en la historiografía argentina se llama el periodo de organización nacional, que va a estar vinculado fundamentalmente a 3 presidencias: Mitre, Avellaneda y Sarmiento. Mitre, Sarmiento y Avellaneda, perdón. Y que de alguna manera va a imprimirle, va a ser la antesala para la organización o la creación del Estado moderno en la Argentina, con el ascenso finalmente de la figura de Roca. Mitre fue una figura central de la segunda mitad del siglo XIX argentino, que ensayó un proceso de unificación nacional, dando inicio a lo que llamamos, decía, el periodo de organización nacional, ¿no? Si las naciones son, y esta es una de las cuestiones que introduce de una manera muy clara Mitre, si las naciones son ante todo el resultado de una invención, es decir, son ante todo comunidades imaginadas, como afirma Benedict Anderson, Mitre hizo de este axioma, de esta idea, ¿no?, un objeto de intervención historiográfico. Es decir, para que exista una nación primero había que inventarla, y la mejor o la vía regia para hacerlo es escribiendo su historia, ¿sí? Mitre fue el padre de la obra más extensa de la historia nacional,
digámoslo así, por decirlo de una manera, por decirlo de otra, es el creador de la historia oficial de nuestro país. Desde su presidencia, Mitre impulsa la organización nacional, manteniendo el carácter federal de la Constitución que había sido sancionada en el 53, pero en los hechos políticos concretos colocaba a Buenos Aires a la cabeza del proceso político. Desde 1862, los gobiernos liderados por los intereses porteños fueron disciplinando y organizando el país y reemplazando a los caudillos que quedaban o que osaban ofrecer algún tipo de resistencia. Checho Peñalosa, ¿no?, que se opuso desde La Rioja a la penetración porteña, fue vencido y asesinado. Igual suerte corre Felipe Varela en Catamarca, López Jordán en Entre Ríos, etc. Es decir, Mitre se hace con el poder, refrenda la idea de una identidad de un país federal, pero pone en los hechos políticos a Buenos Aires a la cabeza de ese proceso y comienza una estrategia de anexión de esas provincias y de subordinación de las provincias a la voluntad de Buenos Aires. Lo hace por la vía armada, a través de guerras a los caudillos que se resisten al poder porteño. Por supuesto lo hace en nombre del país, lo hace en nombre de la República, y lo hace también, y esto será objeto del abordaje propio de la historia y la educación, a través de la creación de los colegios nacionales. Los colegios nacionales no son otra cosa que los espacios a través de los cuales o en los cuales se van a formar los hijos de las élites provinciales, y lo van a hacer al uso, o Mitre espera, anhela que lo hagan, ¿no?, siguiendo los intereses o adaptándose a los intereses de la culta Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, tomando como modelo, tomando como ejemplo los valores, los principios, las perspectivas porteñas, ¿no? Será, insisto, objeto de otra clase, pero podemos adelantar esta cuestión aquí. Hay toda una justificación que desde la historiografía va a ser Mitre respecto de la idea de la primacía natural de Buenos Aires como líder del país, ubicándose en un lugar de liderazgo. Va a decir Mitre que la nacionalidad argentina preexiste a la Revolución de Mayo, que ya hay una identidad argentina previa a la Revolución de Mayo, que la Revolución de Mayo genera una serie de divisiones transitorias, ¿sí?, pero que la Argentina iba a tender naturalmente a la unidad, y que si esa unidad debía ser liderada por alguien, debía ser precisamente por aquella ciudad y por aquella región que había dinamizado económicamente al país a través de su ciudad-puerto, que la había dinamizado, que la había conducido a través de sus hombres de gobierno, ¿no?, y que habían introducido las principales ideas modernas en estas costas, y que naturalmente, por supuesto, todo eso derivaba en la ciudad de Buenos Aires. Esta cuestión tiene, por supuesto, también una infinidad de matices. El proyecto de Mitre encuentra, decíamos, fuertes resistencias, tanto en las provincias como en la propia Buenos Aires, ¿no?, como en la propia Buenos Aires, lo que lleva a una división del Partido Liberal en un sector autonomista y división que lo que planteaba, lo que sostenía era una oposición, ¿no?, a que Buenos Aires pasara a integrar, pasara a ser una con el resto de la República, con el resto de las provincias. La figura principal, ¿no?, del autonomismo porteño es Carlos Tejedor, que va a liderar esa resistencia porteña y que va a ser derrotado por las tropas federales en 3 batallas: la batalla de Puente Alsina, Los Corrales y Barracas. En esas batallas va a tener un rol preponderante el que va a resultar la figura clave del nuevo tiempo político que
que sobrevendrá en la Argentina a partir de 1880 y que no es otra que la figura de Julio Argentino Roca. Una figura política que va a estar extraordinariamente emparentada con un nuevo tiempo político en la Argentina, el del orden conservador, un orden conservador que a su vez va a estar profundamente articulado con la difusión de las ideas liberales, con la difusión de una idea de progreso, de administración, de paz de la República, fundado por supuesto también sobre un conjunto de hechos absolutamente condenables como el de la denominada campaña del desierto, entre muchas otras. Ese tiempo político que se inaugura con Roca va a ser el objeto de nuestra siguiente clase, la clase número 3. Nosotros por lo pronto vamos a dejar hoy aquí, haciendo de nuevo entonces un breve repaso. Hemos reconstruido una aproximación muy rápida sobre el siglo XIX. Hay materias que le dedican un cuatrimestre entero a esta reconstrucción, ¿no? En la carrera de historia, por ejemplo. Nosotros simplemente lo que queremos o lo que apostamos es a construir un piso común, ¿sí?, de interpretaciones o de aproximaciones interpretativas sobre este largo siglo XIX. Dijimos que comienza en torno a 1776, no inicia en 1800, sino en 1776 con la creación de la ciudad del Virreinato del Río de la Plata, una creación en donde están en juego dos modelos urbanos con sus respectivos efectos sobre la estructura social, sobre las representaciones políticas, etcétera, que es la ciudad hidalga y la ciudad criolla. Un segundo momento, que es el acontecimiento de Mayo, su revolución, la revolución que nos comienza a construir como país, una revolución que se inscribe en un proceso, ¿sí?, de mediana duración, 1808, la invasión de Napoleón a España, 1826, la batalla de Ayacucho, la radicalización de las ideas ilustradas a través de este proceso revolucionario, la necesidad de pensar esa relación entre ilustración y revolución. Un tercer momento, que son las guerras civiles, es decir, estos primeros intentos y ensayos de organización política en la Argentina, que tienen a dos grandes protagonistas o dos grandes partidos como protagonistas de ese proceso: el Partido Liberal, encabezado por Bernardino Rivadavia, y el movimiento federal, que tiene un conjunto, ese conglomerado de identidades políticas que marcan una impronta muy fuerte en la tradición y la identidad política argentina. El cuarto momento, el ascenso de la figura de Rosas, que es el primer político en la Argentina que logra establecer un orden estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Su derrota en la batalla de Caseros, el ascenso de la figura de Mitre, quien va a ser el que quizás mejor entienda que la construcción de una nación requiere, ¿no?, de una intervención sobre las formas en las que se relata su historia, ¿sí? Y con este quinto momento llegamos a la instancia en donde finalmente en 1880 la estabilidad política llegaría de la mano de Roca, una estabilidad política que está asociada por supuesto con la construcción de un orden político conservador, ¿sí?, a partir del cual se va a construir, ¿no?, se va a producir un salto, un despegue, ¿no?, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires como el espacio en donde se va a asentar definitivamente el Estado Nacional Argentino, y a partir del cual, ¿no?, se va a construir una nueva idea de Estado moderno, de país moderno en la Argentina. Este punto será para nosotros el objeto de la siguiente clase.